Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy el Ingefer. En esta ocasión les traigo matrices y operaciones básicas con matrices. Para comenzar a trabajar con matrices, primero definiremos qué es una matriz. Se define a una matriz A de orden m por n a una reunión de m por n elementos colocados en m filas y n columnas. Eso quiere decir que nosotros le vamos a denotar como m a las filas y n a las columnas. Cada elemento que forma la matriz A, en este caso tenemos esta matriz A, se denota como AMN, donde M corresponde a la fila del elemento y N corresponde a la columna. Por ejemplo, tenemos A11. Si nosotros decimos que es A11, significa que va a estar en la fila 1 y en la columna 1. Si nosotros vamos a la fila 1 pero columna 2, tendríamos que denotarlo como A12. Y así sucesivamente hasta tener pues una matriz de tamaño MN hasta donde corresponda o hasta donde te sirva. Operaciones básicas con matrices, suma y resta. De principio vamos a tener una matriz de 2 por 2, una matriz A y una matriz B de 2 por 2. Los elementos de la matriz A los tenemos aquí, es A11, A12, A21 y A22. Para el elemento de la matriz B tendremos B11, B12, B21 y B22. La suma es simple. Para poder sumar una matriz, en principio debemos de saber que deben de tener el mismo tamaño. Si las matrices no tienen el mismo tamaño, no pueden sumarse. En este caso tenemos una matriz de 2 por 2 sumando a una matriz de 2 por 2. Y así como se suman estas, se pueden sumar las de 5 por 5, las de 5 por 4, pero deben de tener el mismo tamaño. Para poder sumarlas te decimos que A más B va a ser básicamente los elementos de A11 más B11, eso quiere decir que va a ser este elemento más este elemento, y en ese conjunto va a formar el elemento que tendríamos aquí, que lo podemos llamar C o le podemos poner otro nombre, y va a quedar como 11. Y así sucesivamente con los demás elementos. En el caso del siguiente elemento sería A12 más B12, y luego A21 más B21, A22 más B22, y así se realiza la suma de una matriz. Volvemos a comentarlo, deben de tener el mismo tamaño para poder sumarse. Ahora, para la resta es básicamente lo mismo, pero ahora tendremos que restar al elemento A11, le tenemos que restar B11, y así sucesivamente hasta completar los 4 elementos de la matriz. Tienen que ser del mismo tamaño para poder hacer estas operaciones. Algunas propiedades que cumplen la suma y la resta de matrices. De principio tenemos la propiedad asociativa. Eso quiere decir que si nosotros tenemos dadas matrices m por n, a, b y c, podemos decir que a más b y todavía más c va a ser igual a más la suma de b más c. Eso es la propiedad asociativa. También cumple con la propiedad conmutativa. Esta propiedad dice que si tenemos matrices m por n del mismo tamaño y a y b, eso quiere decir que A más B va a ser igual a B más A. Y también, si existe una matriz 0 o una matriz nula, y si decimos que A más esa matriz nula o matriz 0, va a ser igual que si nosotros tuviéramos 0 más A igual a A. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos la matriz A con valores 8, 5, 7 y menos 2. Y la matriz B, 1, 4, menos 1 y 4. Si nosotros hacemos la suma A más B, entonces nos quedaría de la siguiente manera: 8 más 1, como tenemos acá, luego 5 más 4, como tenemos acá, luego 7 más menos 1, como tenemos indicado en esta parte, y luego menos 2 más 4. A la hora de hacer esta suma, si nosotros decimos que es 8 más 1, tendremos el resultado como 9, luego 5 más 4, 9, y luego 7 más menos 1 sería igual a 6, y menos 2 más 4 tendríamos como resultado 2. Y este sería el resultado de la suma de las matrices A más B de este ejemplo. Si nosotros nos vamos a la resta, tendríamos que las mismas matrices, pero ahora con un signo menos entre las dos. Eso quiere decir que tendríamos 8 menos 1, como indicamos en esta parte, luego 5 menos 4, como indicamos en esta parte, luego 7 menos 1, como indicamos acá. Aquí se aplica la ley de los signos. Igual tenemos menos 2 menos 4, indicamos menos 2 menos 4, entonces sería 8 menos 1, el resultado es 7.
5 menos 4, el resultado es 1. Y 7 menos 1, que nos daría como resultado 8. Y el último, que sería menos 2 menos 4, sería igual a menos 6. Y tendríamos el resultado de la resta de matrices. Les vuelvo a comentar, necesitamos que tengan el mismo tamaño para poder sumar o restar matrices. Si nosotros tenemos un producto escalar, eso quiere decir que tenemos un escalar multiplicado por una matriz cual sea. En este caso agarramos la matriz A y decimos 2 por la matriz A. Este escalar multiplica a cada uno de los elementos de la matriz, el 2 por el 8, el 2 por el 5, el 2 por el 7 y el 2 por el menos 2. Entonces nos indicaría que 2 por 8 nos quedaría como 16, como indica acá, el 2 por 5 nos quedaría como 10, el 2 por 7 nos quedaría como 14 y el 2 por menos 2 nos quedaría como menos 4. Y eso indicaría un producto escalar de una matriz. Las propiedades que cumplen las matrices a la hora de ser multiplicadas, sumadas y restadas, tenemos que sea A y B matrices y C y D escalares. Si nosotros tenemos esa indicación, si se dan cuenta, vamos a tener en mayúsculas indicadas a las matrices y a minúsculas indicadas a los escalares, como en este caso tenemos el valor de 2. Y bueno, si A es una matriz y C es un escalar, entonces C por A es una matriz. El resultado de un escalar por una matriz, el resultado va a ser una matriz. Y bueno, vamos a las propiedades básicas. Tenemos la propiedad asociativa, que nos indica en esta parte, que dice que si tenemos un escalar C y D y luego lo multiplicamos por la matriz A, nos daría como resultado el C, que multiplicaría a el mismo escalar D por A. Entonces en esa parte de la parte asociativa podemos multiplicarlo por los elementos. En el caso de tener abajo un elemento neutro o una unidad multiplicado por la matriz, el resultado es la misma matriz. Luego nos vamos a las propiedades distributivas. Si nosotros tenemos C, un escalar, y lo multiplicamos por la suma de A y B, también podríamos multiplicar primero el escalar por la matriz A y ese mismo escalar por la matriz B, posteriormente sumarlas y el resultado sería el mismo. Hablando de dos escalares, C más D, y luego lo multiplicamos por A, también tendríamos el mismo resultado si multiplicamos primero C por A y luego sumamos A D por A. Eso hablando de escalares multiplicados por matrices. Y por último, en esta ocasión, la multiplicación de matrices. Esta multiplicación es el producto de dos matrices. Primero debemos de identificar el tamaño de las matrices. El producto de estas dos matrices se puede definir solo si el número de columnas de la matriz izquierda, o sea esta, es el mismo número de filas que de la matriz derecha. Eso quiere decir que si nosotros tenemos el número de columnas 1, 2, 3, debe de tener el mismo número de filas la matriz a la cual vamos a multiplicar, que en este caso sería 1, 2 y 3. Entonces sí se puede multiplicar. Si no se cumple esta pequeña regla, no se pueden multiplicar las matrices. Si A es una matriz M por N y B es una matriz N por P, entonces su producto matricial de A por B va a ser una matriz de M por P, las filas por las columnas. Entonces vamos a este ejemplo. Si nosotros tenemos esta pequeña matriz que es 1, 0 y 2, menos 1, 3 y 1, que multiplica a 3, 1, 2, 1 y 1, 0. Si se dan cuenta, el primer elemento, o sea el primer elemento de resultado, que es este, lo vamos a tener por la multiplicación de 1 por 3 que tenemos aquí, más el siguiente elemento 0 por 2 que tenemos aquí, más el siguiente elemento que es 2 por 1 que tenemos aquí. Y esa multiplicación y las sumas sucesivas nos daría como resultado 5. Ahora veamos el siguiente elemento, que sería cómo salió este 1. Este 1 salió de la multiplicación de la misma fila, que sería 1 por 1 que tenemos aquí, 0 por 1 que tenemos aquí, luego 2 por 0 que tenemos aquí, y a la hora de hacer estas multiplicaciones y sumas nos daría como resultado 1.
Para los elementos de la parte de abajo, para los elementos A12 y A22, en el caso de que ya estuviéramos hablando de la nomenclatura de una matriz, tendríamos como resultado la multiplicación de esta fila por las dos columnas en el caso del primer elemento y segundo elemento. Veamos, tenemos menos 1 que multiplica 3, aquí lo tenemos, luego 3 que multiplica a 2, aquí lo tenemos, luego 1 que multiplica a 1, que aquí lo tenemos, y a la hora de multiplicar y sumar nos da como resultado 4. Ahora vamos el segundo elemento, que sería A22. Si en el caso de que nosotros la pusiéramos con ya nomenclatura para posicionar, tendríamos que multiplicar menos 1 que multiplica 1, luego 3 que multiplica a 1 y luego 1 que multiplica 0, como tenemos aquí. El siguiente elemento, menos 1 que multiplica 1, 3 que multiplica a 1 y 1 que multiplica 0. El resultado nos daría 2. Entonces, solamente para poder hacer multiplicaciones de matrices es no perderse. Tendríamos que multiplicar cada uno de estos elementos de la fila por cada uno de los elementos de la columna. Entonces, volvemos a indicar que el producto de dos matrices se puede definir solo si el número de columnas de la matriz izquierda es el mismo que el número de filas de la matriz derecha. Y el tamaño de la matriz resultante nos va a dar como el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. Entonces, si nosotros tenemos dos filas y dos columnas, el resultado de nuestra matriz sería 2 y 2.